Vamos a analizar este ejemplo. Se considera el experimento aleatorio de extracción de una carta de una baraja española. Se va a pedir, en primer lugar, la probabilidad de obtener un oro. Segundo, la probabilidad de obtener un as. Tercero, la probabilidad de obtener la sota de espadas. Y vamos a utilizar la vía clásica, es decir, la del número de casos favorables entre el número de casos posibles. En el primer caso, la probabilidad de que sean oros. ¿Cuántos casos favorables hay de oros en una baraja española? 10. Casos posibles, 40, las 40 cartas. Por lo tanto, la probabilidad será número de casos favorables, 10, entre número de casos posibles, 40, que simplificando nos dará un cuarto, es decir, 0,25. Como veis, es un número comprendido entre 0 y 1. Esto va a tener mucha importancia más adelante. La probabilidad de obtener un as para resolver la siguiente pregunta. El número de casos favorables. ¿Cuántos ases tenemos en una baraja de 40 cartas? Pues 4, los de los 4 palos. Y casos posibles, de nuevo las 40 cartas. Por lo tanto, simplificando sería un décimo, es decir, 0,1. De nuevo vuelve a ser la probabilidad asignada a un suceso, número comprendido entre 0 y 1. Y vamos a calcular por último la probabilidad de obtener la sota de espadas. Los casos favorables solamente hay uno, puesto que hay una única sota de espadas, mientras que casos posibles continúa habiendo 40 y por lo tanto la probabilidad es un 40avo, es decir, 0,025, que también es un número comprendido entre 0 y 1. Vamos a ilustrar este ejemplo, a pesar de que se van a hacer muchos más ejercicios en las clases prácticas y quedarán muchas más claras todas las propiedades y axiomas que hemos considerado. El ejemplo dice que se ha encargado la impresión de una encuesta. El impresor informa que de cada millar de folios, la máquina estropea 12 folios. Hemos de hallar la probabilidad de que elegido al azar un folio de la encuesta, primera pregunta, esté mal impreso. Segunda pregunta, esté correctamente impreso. Para la primera respuesta, la probabilidad de un folio mal impreso va a ser igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Daros cuenta que la información que nos da el impresor es que de cada 1000 folios, o sea que todos los casos posibles van a ser 1000, la máquina estropea 12, o sea que los casos favorables a un mal folio, que es el suceso que nos interesa, van a ser 12. Por lo tanto, la probabilidad de un folio mal impreso de que salga con error será 12, el número de casos favorables, entre 1000, el número de casos posibles, es decir, 0,012. Como veis, número comprendido entre 0 y 1. Bien, pero tenemos una segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice la probabilidad de que el folio esté correctamente impreso. Probabilidad de que el folio esté bien impreso. Desde luego, será el suceso contrario de que esté mal impreso. Por lo tanto, la probabilidad de este suceso ha de ser igual a 1 menos la probabilidad de su contrario. Por lo tanto, la probabilidad de un folio bien impreso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de un folio mal impreso, es decir, 1 menos el resultado de la pregunta anterior, 0,012, y el resultado es 0,988. Como veis, de nuevo un número comprendido entre 0 y 1, pero desde luego hay bastantes más posibilidades de que nos salga el folio correctamente impreso que el resultado de aquí, que era bastante inferior. Con esto se da por concluido el tema de la probabilidad en su aspecto más sencillo. El tema siguiente va a ser probabilidad condicionada.